¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Dios los bendiga, qué bueno. Su compra en el Bravo. Si quieren, pero si van al Bravo, el Bravo viene donde nosotros, ¿verdad? Saben que esa última canción que cantaron, Quita Mancha, ayer estábamos en una actividad familiar, nuestra familia un poquito amplia, ¿verdad? Sobre todo al lado de mi esposa, hay muchos sobrinos y hijos de sobrinos que han ido creciendo. Y como siempre, muy amenos, ellos tenían un karaoke. Y casi al final, Quita Mancha fue cantada en el karaoke. Y lo bueno no fue que lo cantaron, un par de personas ahí, de los muchachos que estaban cantando. Lo bueno fue una señora ya de cierta edad que estaba bailándola y dando la carrera como la que Fausto da. Sí. Bueno, sí, mi esposa Gladys estaba bailando Quita Mancha. Así que el trato es, Noelia, Fausto, el grupo, la próxima vez que canten Quita Mancha, Gladys no va a pararse aquí, ¿no? Porque no. Yo lo tengo en video, los que estén interesados, al final del culto hablamos y lo vemos. O Fausto y Noelia también lo tienen, así que lo pueden ver. Bien, como decíamos, hace un momentito Fausto decía que hoy comenzamos una nueva serie. Es buenísimo poder hablar de quiénes somos nosotros, ¿verdad? En Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Y ese es un tema que para mí siempre ha sido como tope en prioridades, porque yo necesito frecuentemente que me recuerden, ¿verdad?, quién yo soy, sobre todo quién yo soy en Cristo. Ahora, la pregunta que quiero hacerles para comenzar es la siguiente. Si pregunto, ¿y qué está funcionando esto? Vamos a ver. Ok, si yo hago esta pregunta a ustedes, a ti individualmente, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y les voy a pedir que tomen ahí 30 segundos en silencio y respondan a esa pregunta. ¿Quién eres tú? Los que desayunaron ligero están exonerados. Pero ¿quién eres tú? Yo me hago esa pregunta frecuentemente, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Y la respuesta que tienen, guárdenla ahí, ¿verdad? Pero antes de seguir adelante, vamos a ver este corto video. De pronto un día en Japón, alguien te dijo, ¿quién eres tú? Y tú dijiste, yo soy Yokoi. ¿Y qué es Yokoi? ¿Quién es Yokoi? Si te llamaras Pedro, ¿qué? ¿Quién eres? Siempre fui traductor desde los 14 años y tuve esa fortuna de estar cerca a los maestros, doctores y profesores, líderes religiosos. Estaba allí el traductor y uno de ellos dijo, va a ser mi traductor, sí, pero necesito saber si tiene el nivel de ser mi traductor. Entonces, yo me preocupé muchísimo y me llevó a un lugar aparte. Pensé que me iba a dar algo sobre el mensaje, algunos puntos, y me dijo, ¿usted quién es? Yokoi Kenji Díaz. Eso es su nombre y apellido. No le estoy preguntando su apellido. ¿Usted quién es? Generalmente las personas quedaban satisfechas cuando yo decía soy un colombo japonés. Y si fuera peruano o argentino, eso no me importa. Y llegó al punto, me dijo, sí, porque el ser humano no es lo que es por fuera, el título, el cargo, el nombre, es lo que es por dentro. ¿Cómo no lo sabe? ¿Cómo le voy a permitir que usted haga mi traducción si está perdido, no sabe quién es? Usted puede nacer en este barrio o en Japón o donde sea, pero eso no hace lo que usted es. Nacemos donde sea, ¿verdad? Pero dice él que eso no hace quién nosotros somos. Y corté al chino de Japón, como dice mi esposa, ¿verdad? Corté al chino de Japón porque él sigue hablando. De hecho, si quieren ver esa entrevista completa, está en YouTube, está colgada en YouTube en dos porciones, dura como 1 hora y pico. Muy interesante. Yo sé que algunos de ustedes habían visto a Yokoi. De hecho, él estuvo aquí en el país, no hace mucho tiempo. Así que, pero qué interesante, ¿verdad? Esa persona quería saber quién él era. Y él pensó que él era el traductor de 14 años o era
quien su nombre, ¿verdad?, dice que Él es. Pero ese no es quien es realmente. Y cuando te hacemos la pregunta, cuando yo te hago la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué pensaste hace un momentito cuando yo hacía esa pregunta? Posiblemente pensamos en nuestra profesión, ¿verdad?, nuestra ocupación, el o los roles que desempeñamos en algún lugar donde vamos, donde estamos. Pero realmente esos descriptivos no son quienes nosotros somos. Esas etiquetas se refieren a lo que nosotros hacemos, a la ocupación que tenemos, quizás como nos ganamos la vida o quizás como otros nos conocen. El verdadero sentido de quién nosotros somos se refiere a la percepción de todas las características de nuestra vida, de nosotros, que nosotros tenemos de nosotros mismos. Todas esas cositas que nos describen agrupadas, esos somos quienes somos, por lo menos para nosotros mismos. Todas esas cositas que pensamos y que sabemos que hacemos o que no hacemos, contribuyen a nuestra imagen propia y contribuyen a determinar nuestra identidad única y verdadera como personas. Entonces la pregunta ¿quién eres tú? No es tan fácil de contestar. Son pocas palabras. ¿Quién eres tú? 3 palabras. Pero podemos pasar toda una vida tratando de contestarlas. Vamos a hablar hoy de eso, de quiénes somos, ¿verdad? Quiénes realmente somos, quiénes podemos y quizás debemos llegar a ser. Hay personas que no pasan mucho tiempo en la vida dedicándole de que déjame yo ponerme a filosofar quién yo soy, ¿verdad? Yo voy a sacar el viernes en la tarde, tengo una cita conmigo mismo para un careo y ver quién yo soy. No, hay gente que se pasa toda la vida y no se hace esa pregunta. Quizás tú estás aquí esta mañana y nunca te lo habías hecho, ¿verdad? O te lo habían hecho de esa manera. Y está bien, puedes llegar a viejo, a grande, puedes morirte y nunca responder esa pregunta, nunca detenerte a pensar filosóficamente y prácticamente quién eres tú, quién tú eres. Pero si lo hacemos, vamos a notar que hay una diferencia marcada en nuestras vidas, que va a haber un antes y un después. Y no solamente hacernos la pregunta, tenemos que responderla, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Si nos metimos ya en ese lío, tenemos que salir de él. Entonces, ¿por qué es tan importante responder a esta pregunta? Dicen, me ayuden chicos, gracias. Dicen los psicólogos, y un aplauso a los psicólogos que hay aquí en la sala, que son muchos. ¿Verdad? Hoy estoy incursionando en su territorio, si me lo permiten, ¿verdad? Con permiso. Dicen los psicólogos, saber quién tú eres te permite vivir con un propósito y desarrollar relaciones satisfactorias, las cuales pueden contribuir a una buena salud emocional en general. Entonces, fíjense, hay ventajas de poder identificar quiénes nosotros somos. Erica Myers, precisamente una psicóloga y terapeuta en Estados Unidos, dice lo siguiente: tener un sentido bien desarrollado de uno mismo es enormemente beneficioso para ayudarnos a tomar decisiones en la vida. Desde algo tan trivial como nuestras comidas favoritas, hasta las preocupaciones más grandes, o algo tan fundamental como nuestros valores personales. Saber lo que proviene de nosotros mismos, o sea, como nosotros nos vemos, nos desenvolvemos, o lo que proviene de los demás, como los demás nos ven, nos evalúan, nos juzgan. Dice, todo eso nos permite vivir auténticamente. Entonces, en este caminar de determinar quién yo soy, no solamente es lo que yo pienso de mí, sino que tenemos que ver qué imagen, qué ven los otros, qué creen los otros que yo soy. Si hacemos un análisis retrospectivo, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que desde que nosotros nacimos estamos siendo continuamente bombardeados y programados por nuestro entorno.
todo lo que sucede a nuestro alrededor, desde el día 0 o el día 1, ¿verdad? Cuando llegamos, comienza a programarnos, comienza a moldearnos en lo que vamos a llegar en algún momento a hacer. Es así como el mundo, ¿verdad? Nos va forjando una identidad. Y es una identidad específica basada en aspectos estándares, ¿verdad? Y eso va a depender del país, como decía él, o de otras características muy específicas, pero eso es lo que nos va formando, nuestro entorno, las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, ese mundo, ese entorno que nos va formando, lo hace con una intención, no sé si bien o mal intencionado, de que nosotros encajemos, de que nosotros nos amoldemos a lo que es el contexto mayor general. Entonces mucha gente dice, mire, yo quiero caminar contigo, quiero que sea ok, quiero acompañarte, yo quiero ser tu mentor. Pero ¿cuál es el propósito de ese deseo voluntario, ¿verdad? Gratuito de ser alguien que te acompañe en algún aspecto de tu vida? Se lo digo para que cuando tengan esas oportunidades de tener a alguien que los acompañe, siempre traten de ver cuál es la intención última, el fin último. Entonces, es comprensible que cuando alguien nos pregunte, ¿verdad? Basado en todo esto que hemos dicho, cuando alguien nos pregunte, ¿quién eres tú? Nosotros respondamos como respondía este jovencito, ¿verdad? Decía, en ese momento yo era un traductor de 14, después yo era fulano de tal, mi nombre, pero no era esa la respuesta que el pastor, el ministro que estaba, a quien él iba a traducir, estaba esperando recibir. Él quería escuchar que él, aún a pesar de su corta edad de 14 años, ya tenía una imagen más o menos definida de quién él era. Y muchas veces no solamente quién yo soy ahora, es también quién yo quiero llegar a ser, ¿verdad? Si no nos proyectamos, vamos a estar un poquito chuecos. Bien, nuestra identidad tampoco puede amoldarse al contexto inmediato de las situaciones que estamos viviendo. No puede amoldarse a un trabajo. No puede amoldarse a la persona con la que en este momento, si aún no nos hemos casado, y aún a pesar de estar casados, no puede amoldarse a lo que esa persona quiera que yo sea. Si así fuera, ese quien yo soy va a ser muy inconsistente, va a ser muy variable. ¿Por qué? Porque cambiamos de trabajo continuamente. Algunos cambian de pareja continuamente. Y demás variables en nuestra vida que si definimos quién yo soy en base a eso, fracasamos. Hace algunos años la Universidad de Wharton en Pensilvania realizó una investigación de campo interesantísima. Los resultados, y lo pueden buscar en internet, fueron publicados en el Academy of Management, en el jornal de Academy of Management, la Academia de Gestión de Estados Unidos. Trata temas de gestión, de recursos humanos, toda una serie de cosas. El título que tenía, ¿verdad? El nombre de este estudio fue el siguiente: títulos de puestos de trabajo como distintivos de identidad. Cómo los títulos autoimpuestos pueden reducir el agotamiento emocional. Oigan qué interesante. Y la investigación básicamente se enfocó en explorar las implicaciones psicológicas que tienen los títulos tradicionales sobre las personas, pero cuando se les da la oportunidad a esa persona de elegir un título para ellos mismos, en base a lo que ellos entienden que ellos hacen, a lo que las personas creen que es su función, ¿verdad? Entonces ese era el gran cambio. En vez de ser supervisor, gerente, lo que fuera, ponte un título, el que más te guste, que tú entiendes, describe tu trabajo. Le hice la pregunta a mi esposa Gladys, y ella es gerente administrativa. ¡Wow! ¿Cuánto? Sí, gerente administrativa de un centro de tratamiento oncológico. Se oye importante, ¿verdad? Yo le pregunté a ella, si tú pudieras ponerte tu título, ¿verdad? Que no fuera ese título secular, tradicional, ¿cuál sería tu título? Ella me dice, ¿qué sé yo? Gestora de soluciones. Porque si, a ver, vamos, el tiempo que ella pasa siendo gerente administrativa es quizá como un 5% de su trabajo.
El resto de su tiempo lo pasa caminando, orando, llorando con pacientes, sus familiares. Porque ustedes, los que han tenido experiencia propia o cercana, saben que el que padece de cáncer es un proceso muchas veces largo, triste y tortuoso. Entonces ella dice, bueno, yo sería una gestora de soluciones. Y lo hace no solamente en su unidad, sino que lo hace en otros lugares. Bueno, no lo alcanzo más con el cuento. Una de las organizaciones que evaluaron fue la fundación Make-A-Wish. Make-A-Wish Foundation se especializa en tomar niños específicamente que están en una etapa terminal, ya sea por cáncer o cualquier otra enfermedad, y les cumple su mayor deseo. Ustedes han visto por ahí niños que los llevan a un partido de béisbol, ¿verdad? O llevan llevan a un artista famoso, vi uno que hicieron con Johnny Depp, lo llevan vestido del capitán Jack Sparrow para que lo conozcan. De hecho, hubo uno de esos niños que Make-A-Wish los llevó a él a jugar en un juego de fútbol profesional de la NFL con su equipo y con sus jugadores favoritos. Niños que al poco tiempo, tristemente, murieron de cáncer. Ahora, para estos investigadores, ellos querían ver cómo las personas iban a describirse, qué títulos se iban a poner. Y les voy a dar algunos ejemplos de esta fundación. Uno, por ejemplo, de los títulos era el siguiente: la dama de los saludos. Adivinen quién era esa persona. La recepcionista. Están en esto ustedes. Mensajero mágico. El gerente de relaciones públicas, más o menos. Reina de las risas. La que llevaba el café. En nuestro caso sí sería esa. Fíjense, la reina de las risas era la gerente de deseos, que para mí de por sí ya era un título que estaba chévere, pero ya entendía que ni siquiera ese título de gerente de deseos cumplía con su cometido. Nada. El asunto es que junto con esta organización, otra más que también evaluaron, lo que se procuraba era ver cómo se reducía el agotamiento físico y emocional, sobre todo, en las personas que tenían esos títulos versus aquellos, como en el caso de otra de las organizaciones, que quedaban en un grupo de control con su título y hacían el mismo trabajo que los que tenían el título cambiado. Hubo una reducción dramática, ¿verdad?, en lo que es entonces todo ese proceso de cómo se sentían, de cómo ellos se identificaban. De hecho, hay un proceso que llaman la autoverificación, es una teoría de la psicología social que dice que tú quieres verte como tú crees que debes verte en base a lo que tú haces y que quieres que los otros te vean como tú te ves, ¿verdad? No importa que sea bueno o malo. Y muchas de estas personas dijeron que este nuevo título que ellos habían impuesto simplemente les había dado un nuevo propósito y les había dado una nueva identidad. Lo que yo pienso de mí mismo, lo que los demás piensan, cómo eso obra en cambiar mi propósito, cómo eso obra en cambiar mi identidad. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quién realmente somos? Para nosotros, para ti y para mí, que nos identificamos como seguidores de Cristo, nuestra identidad no proviene de lo que otros dicen que somos, ni siquiera de lo que nosotros decimos que somos, sino de ¿qué? De quien Dios dice que somos. Amén. Amén. Qué bueno que están de acuerdo. Sin embargo, mucho de lo que acabamos de decir, amén, y creemos eso, también creemos cosas falsas que se dicen sobre nosotros. Estamos seguros de que tenemos esta identidad en Cristo porque Dios dice que somos quienes somos. Sin embargo, cuando alguien nos dice, tú eres un perdedor, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada porque tú haces esto y lo otro, a ti no se te puede dar mucho que hacer porque tú, no voy a usar la palabra tan fea, pero tú la cometes. Sí. Creemos en Cristo, creemos en Dios, creemos que Él dice, que somos quien dice Él que somos, pero creemos también ese cotorreo que se da por ahí. Esas actitudes, esas etiquetas, no describen quiénes nosotros somos. Dice Craig Rochelle, obsesionarse con lo que la gente piensa de ti es la forma
más rápida de olvidarse lo que Dios piensa de ti. Estamos muy afanados de pensar que es lo que fulano, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir ella? Estás haciendo eso y bien, invierte tu tiempo y tu, ¿verdad? Y quédate calvo y canoso y barrigón, haciéndole caso a los demás, o ponte a creerle a Dios y a quien Él dice que nosotros somos. Solo procuran los que hacen esas cosas dañar la imagen que Dios dice y sabe que nosotros realmente somos. Los que conocemos aquí la historia de Adán y Eva, sabemos que su gran pecado, como resultado de desobedecer a Dios y lo que Dios le había dicho que no podían hacer, Génesis 2:17, pueden comer de todo, pero no coman chicharrón de puerco con no sé qué, bueno, lo que fuera que Él le dijo, ¿verdad? No pueden comer del árbol, del fruto prohibido. Desobedecieron a Dios, pero no solamente se quedaron en desobedecer a Dios, sino que lo hicieron obedeciendo y creyendo la gran mentira que Satanás les había dado. Esa mentira, se me pasó aquí, no, perdón, la próxima, ayúdame allá chicos, la próxima. Esa mentira aparece en Génesis 3, 4 y 5. ¿Qué dice Satanás? No morirás, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y, ¿qué dice? Serán como Dios. Le estaba vendiendo una nueva identidad. Ustedes van a ser dioses, ¿verdad? Diositos. Hay muchas religiones y filosofías actuales en nuestro país que nos dicen eso mismo. Todos somos diositos. Tenemos un diosito pequeño aquí. Desarrolla ese diosito y conviértelo en un diosazo. Hay muchos coaches que eso es básicamente lo que... No voy a entrar en ese tema porque me voy a... Nada, pero desde entonces ese es el objetivo de Satanás. Engañarnos a que creamos una identidad que realmente, por mejor que se vea como esta, no es realmente quien Dios dice que nosotros somos. A través de la historia de la humanidad, hasta hoy mismo, tú y yo, por más cerca o no tan cerca que estemos de los caminos del Señor, hemos sido atacados, se nos está vendiendo esa falsa identidad. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice varias cosas. Nos dice primero que somos personas desobedientes, que somos personas que vivimos en pecado y que somos personas con las que Dios estaba enojado. Y esto es cuando estamos, ¿verdad?, viviendo una vida sin Cristo. Dice el versículo: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos. Al igual que Adán y Eva, nosotros estábamos sufriendo la separación de estar, ¿verdad?, lejos de Dios, y estábamos actuando en la forma que actuábamos porque no teníamos una vida alineada ni cercana a Él. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino a eliminar nuestra vieja vida y nuestra vieja identidad. ¿Y qué nos da? Nos da una nueva vida y nos da una nueva identidad. Jesús lo dijo claro, primera en Juan 10:10, dice: mi propósito es darles vida plena y abundante. ¿Verdad? Es una vida diferente. Muchos dicen, sí, claro, esa vida plena y abundante va a ser la vida eterna cuando nos morimos y vamos a la presencia de Él. Vamos a tener vida plena y abundante. Pero no, esa vida, de hecho el mismo Juan lo dice en el versículo 11 y 12 de primera de Juan 5, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ahora, hoy, ¿qué dice? Tiene la vida. O sea, la vida eterna no es algo que va a venir luego. La identidad en Cristo no es algo que vamos a recibir una vez que morimos, pasamos el examen de la tierra y nos graduamos cuando nos morimos. No. La vida eterna, la nueva identidad, la recibimos hoy y ahora, si hemos creído en Cristo. Amén. Entonces, está claro. El apóstol Juan lo dijo. El apóstol Pablo, de hecho, pasa
en Colosenses capítulo 3 versículos 10 y 11, dice: vístanse ustedes ahora con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Y cierra ahí diciendo: Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos. Y Él vive en todos. Amén. En otras palabras, la forma en que nosotros nos identificamos, o que nos identificaban, ¿verdad?, la gente en nuestro entorno, ya no es válida. Si tú estás cargando con alguna de esas etiquetas de tu vida anterior, que tú mismo te había puesto en la mochila o que alguien te había enganchado, suéltalas. Tú no eres quien otros dicen que tú eres. Y muchas veces tú ni siquiera eres quien tú mismo dices o crees que eres. Tú eres quien Cristo, ¿verdad?, dice, quien Dios dice que tú eres. Pablo lo dice a los colosenses y lo dice también a los corintios, ¿verdad? Dice que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, ¿verdad? Y esa nueva criatura, ¿qué implica? Que todo lo anterior, la vida antigua, quedó atrás. Y ahora tenemos una nueva vida. Dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versión Reina Valera del 60. ¿Cómo me la aprendí yo? Entonces vamos a dejar las cosas que no nos identifican. Vamos a morir al mundo y a aquellos que nos otorgan o nos asignan ciertas etiquetas que definen nuestra identidad. Y vamos a creerle a nuestro Señor. Y lo interesante es que Pablo, apóstol Juan lo dicen, y también Pedro lo lleva a un punto adicional. Y me gusta lo que hace Pedro, porque ya no eres tú como un individuo, sino que nos está hablando ahora a todos nosotros. Y nos está definiendo, en base a lo que los demás han dicho, en base a lo que el mismo Dios nos muestra, quiénes somos nosotros en esa nueva identidad. Dice Primera de Pedro 2, 9 y 10. Ustedes no son así. Pero ustedes no son así. Se está refiriendo a algunos que hablaban y rechazaban la palabra y desobedecían la palabra, ¿verdad? Ustedes no son así, porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora, ¿qué somos? Son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios. Dice la versión Reina Valera: somos nación santa, linaje, ¿verdad?, escogido, real sacerdocio. Podemos venir con una sotana aquí, no hay problema, ¿verdad? Pero eso somos nosotros. Somos cuando juntos, como estamos aquí en esta mañana, identificamos, sabemos, conocemos nuestra verdadera identidad y la compartimos, ¿verdad? Y esa identidad entre nosotros va en aumento, va creciendo. Al creer en Cristo, ya tú y yo, no somos fruto de nuestro pasado. No somos fruto de lo que otros dicen, somos fruto de la obra de Cristo en la cruz. Nuestra identidad y percepción que teníamos de nosotros mismos ya no vale más. Y no me canso de repetirlo, porque muchas veces decimos: sí, es verdad, yo creo, sí, qué bueno que estás diciendo. Salimos de aquí y dicen: mira tú, loco viejo, ¿qué fue? No somos eso, no somos eso. Ahora bien, importante que entendamos algo. Pablo nos da esta advertencia en Romanos 12:2. Dice esta palabra en la Biblia, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ¿verdad? Si ya no somos quienes éramos antes, vamos a dejar de imitar y de hacer lo que, ¿verdad?, nos puede parecer que estamos haciendo parecido a lo que hacen los demás. Dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Y fíjense, Dios nos ama tal como no somos, tal como somos. Ahora, Él nos ama mucho más, y dice Leighton Ford, Dios nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Entonces Dios, aunque nos ama y nos recibe tal cual, va, como dice el versículo en Romanos 12, a transformarnos. Y eso, como dicen en el campo, es si usted lleva gusto. Si usted lleva gusto, si usted no quiere, no se deje transformar y aténgase a la consecuencia. Pero eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Todo eso se empaqueta y se traduce y resulta en nuestra nueva identidad en Cristo. Quiénes nosotros realmente somos desde el punto de vista de Dios. Entonces, ¿quiénes somos? Y vamos terminando aquí. Primera de Juan 3, 1, primera parte al 2 dice lo siguiente. Miren cuánto amor nos ama, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. No demos mucho más vuelta. Nos llama a sus hijos y eso es lo que somos. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Para el presente, para hoy, para este momento, este pasaje es una invitación a que nos aceptemos en nuestra nueva identidad. Que rechacemos todo lo que no se alinee a lo que la Biblia dice que es nuestra nueva identidad. Que vivamos a la altura de quienes somos en Cristo y que recordemos que nuestra verdadera identidad proviene de lo que Él dice y no de lo que yo soy o lo que he logrado o lo que yo tengo, sino de lo que Dios hace en mi vida. Si hacemos un análisis retrospectivo ahora mismo, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que a lo largo de este tiempo en el caminar con Cristo tenemos y hemos recibido ciertas cosas que nos marcan y nos dicen, sí, tú eres cristiano, ¿verdad? Algunos tenemos un chin de eso, otros tenemos mucho, un chon, ¿verdad?, de esas cualidades, esas características. Pero ninguno, lamentablemente, hemos llegado a ese nivel, a esa estatura, ¿verdad?, de ser iguales a Cristo. Pero para allá que vamos, cada día, poco a poco. Si somos honestos, debemos de reconocer que todavía quedan ciertos aspectos de nuestra vida que no nos gustan y que no son como los de Cristo. Que todavía hay espacios vacíos, ¿verdad?, en nuestro ser, que no hemos dado entrada al Señor para que vaya, como dice Romanos, transformándonos. Y mi pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Dice la famosa adoradora del siglo pasado, Rita Indiana, todavía tenemos algunos un bajito a selva. Y lo digo en broma, pero a veces yo me miro y no me aguanto el mal olor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tufito a mundo que tenemos? Para el futuro, entonces, según lo que dice este versículo, tenemos una gloriosa promesa. Esta promesa es que vamos a ser semejantes a Él, semejantes a Cristo, no por un día, no por 2 días, sino por toda la eternidad. Llegará el día en que vamos a ser completamente transformados y seremos semejantes a Él. Esa va a ser nuestra nueva identidad. Y nada, quiero terminar haciendo una pregunta similar a la que hice al principio. Nada más que le voy a agregar esas 2 palabras adicionales, ¿verdad? ¿Quién eres tú en Cristo? Piensa lo que respondiste al principio. Piensa lo que hemos escuchado en esta mañana de la palabra de Dios y piensa a ver cómo vas a contestar esta segunda pregunta. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? El mundo quiere que pensemos que somos alguien más, que somos otra cosa, que somos alguien, que podemos ser alguien fuera de Cristo. Pero le digo la verdad, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, es muy difícil que lleguemos a ser quien Dios quiere que seamos si no buscamos
¿verdad?, de Él, de su palabra, en oración día tras día. Los que van al gimnasio a entrenarse para una competencia o simplemente para estar fit, así como yo, van todos los días, ¿verdad? Hacen sus rutinas. ¿Cuál va a ser nuestra rutina espiritual? ¿Cuál va a ser el ejercicio espiritual que vamos a hacer cada día? Lamentablemente estamos identificados por tantas etiquetas que no es de extrañar que en algún momento dudemos de quiénes somos. Pero recordemos, ¿verdad?, como hemos visto aquí en esta mañana, tenemos la etiqueta de identidad más creíble, mejor de todas, que es que somos hijos de Dios, somos nueva criatura, ¿verdad?, en Cristo. Las cosas viejas ya no son más. La nueva vida es quienes somos. Cierro con esta cita de Neil Anderson, que de hecho es autor de un libro que se titula ¿Quién soy en Cristo? Él dice: entender cuál es nuestra identidad en Cristo es absolutamente esencial para el éxito de la vida cristiana victoriosa. Solo Cristo entonces nos da nuestra verdadera identidad. Y la invitación mía para ti hoy es para que mantengamos nuestro enfoque en procurar, en ver qué dice la palabra, a ver quiénes dice la palabra que tú y yo somos en Cristo. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a tomar ahora unos 30 segundos para rumiar un poquito, ¿verdad?, brevemente lo que acabamos de escuchar y ver, ¿verdad?, ese contraste entre quiénes creemos o creíamos ser, pero quiénes somos realmente en Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque en ella encontramos versículos, Señor, pasajes completos, toda una serie de comentarios, de comunicación, Señor, que nos dice, nos aclara de manera definitiva, de manera muy transparente quiénes somos en Cristo. Te damos gracias, Señor, por proveer los medios, por proveer, Señor, las formas y por proveer sobre todo, Señor, a tu Hijo, quien con su sacrificio en la cruz borró nuestra vida pasada, borró nuestra identidad pasada y nos ha dado una nueva identidad. Gracias, Señor, porque tú nos permites caminar, Señor, en los pasos de Cristo. Y si bien estamos quizás un poquito atrás en seguir ese paso, ese camino, queremos, Señor, y por eso te oramos en esta mañana para que tú nos ayudes, nos acompañes, nos fortalezcas a que podamos seguir caminando, Señor, en este paso, Señor, en este caminar, en esta senda de ir creciendo cada día, de ser transformados por tu Santo Espíritu y convertirnos en quienes realmente tú dices que somos, Señor. Te amamos, te glorificamos y te damos las gracias por este tiempo y por tu palabra. Todo esto, Señor, lo hacemos en tu nombre y en el nombre de Cristo. Amén.